¿Quién fue la sultana Hürrem y de dónde vino? ¿Qué fue lo que hizo? La historia no perdona a las mujeres poderosas. ¿Por qué satanizaron a Hürrem? Hola, soy Elena y te doy la bienvenida a Mujeres Fabulosas en la Historia. El día de hoy hablaremos sobre una de las mujeres más famosas y controversiales en la historia otomana. ¿Quién fue? ¿De dónde vino? ¿Y qué fue lo que hizo que la sociedad de su tiempo se enfureciera con ella? Comenzamos. La sultana Hürrem, también conocida como Roxelana, fue una de las figuras más fascinantes y enigmáticas del Imperio Otomano. Su historia es digna de una novela, ya que pasó de ser una esclava a convertirse en la esposa legal del sultán Suleimán el Magnífico y una de las mujeres más influyentes de su época. Hürrem nació alrededor de 1502 en la región de Rutenia, que hoy corresponde a Ucrania. Su nombre original es incierto, pero algunas fuentes la llaman Alexandra o Anastasia Lisovska. Fue capturada por tártaros durante una de sus incursiones en Europa del Este y vendida como esclava en el mercado de Crimea. Eventualmente fue llevada al harem del Palacio Topkapi en Estambul. Hürrem llamó la atención de Suleimán el Magnífico poco después de su llegada al harem. Se ganó su favor rápidamente, superando a su principal rival, Mahidevran, la madre del primogénito del sultán, Shehzade Mustafa. Su personalidad carismática e inteligencia le permitieron destacar entre las demás concubinas, lo que la llevó a convertirse en la favorita del sultán. Lo más sorprendente de su historia es que rompió la tradición del harem al casarse legalmente con Suleimán. Hasta ese momento, las sultanas eran concubinas y no esposas oficiales. Sin embargo, Suleimán hizo una excepción con Hürrem, lo que causó un gran impacto en la corte otomana y en la sociedad de la época. También se trasladó permanentemente al Palacio Topkapi, rompiendo otra tradición que establecía que las concubinas solo podían permanecer ahí hasta que dieran a luz a un heredero. La rivalidad entre Hürrem y Mahidevran es una de las más famosas del harem otomano y una pieza clave en la historia de la dinastía. Esta lucha no solo fue personal, sino también tuvo repercusiones políticas que afectaron el destino del Imperio Otomano. Mahidevran fue una de las concubinas favoritas de Suleimán el Magnífico antes de la llegada de Hürrem. Fue la madre de Shehzade Mustafa, el primogénito de Suleimán, y en un principio el heredero con más posibilidades de convertirse en sultán. Durante mucho tiempo, Mahidevran disfrutó de la posición privilegiada como madre del primer hijo varón del sultán. Esto le daba estatus dentro del harem y la convertía en la futura valide sultán, una posición de gran poder. Cuando Hürrem llegó al harem, Mahidevran la veía como una simple concubina más. Sin embargo, todo cambió cuando Hürrem comenzó a ganar el favor de Suleimán, quien se enamoró de ella de manera evidente. Hürrem rompió todas las reglas al convertirse en la favorita del sultán y eventualmente en su esposa legal, algo que no tenía precedentes en la historia otomana. Esto desplazó a Mahidevran y puso en peligro el futuro de Mustafa como heredero. La rivalidad entre ambas se intensificó cuando Hürrem empezó a dar a luz a los hijos de Suleimán. Tuvo 6 hijos con el sultán, lo que reforzó su posición en la corte. Mientras tanto, Mahidevran solo tenía a Mustafa, lo que la dejaba en una posición más vulnerable. Uno de los episodios más famosos de su rivalidad es la supuesta pelea física entre ambas, según varias crónicas. Mahidevran, furiosa por la creciente influencia de Hürrem, la atacó físicamente en el harem. Se dice que Hürrem terminó con el rostro arañado y lleno de moretones. Cuando Suleimán se enteró, en lugar de castigar a Hürrem, reprendió a Mahidevran, lo que dejó claro que su favoritismo estaba con Hürrem. Este fue un punto de inflexión, ya que Mahidevran perdió gran parte de su poder en el harem. La rivalidad entre las dos mujeres no solo quedó en el harem, sino que se trasladó a una lucha política por el futuro del trono otomano.
Mustafa era el heredero natural, pero Hurrem tenía varios hijos y no quería que el hijo de Mahidevran se convirtiera en sultán. Mustafa fue ejecutado por orden de su propio padre, lo que destruyó completamente a Mahidevran. La rivalidad entre Hurrem y Mahidevran no solo fue un drama palaciego, sino un conflicto de poder con consecuencias históricas. Hurrem logró lo que ninguna otra mujer antes había conseguido: convertirse en la esposa de un sultán y asegurar el trono para su descendencia, mientras que Mahidevran sufrió el destino de muchas concubinas cuyos hijos fueron derrotados en su lucha por el trono. Hurrem no solo fue esposa de Suleimán, sino también tuvo una gran influencia en asuntos de Estado. Se cree que participaba en decisiones políticas, escribía cartas a líderes extranjeros, incluyendo al zar de Rusia, promovía alianzas estratégicas y algunos historiadores sugieren que influyó en la caída de figuras poderosas tales como el gran visir Ibrahim Pasha y en la ejecución de Shehzade Mustafa, al hijo mayor de Suleimán, lo que aseguró el trono a su propio hijo Selim II. ¿Cómo es que Hurrem se convirtió en Haseki? Hurrem se convirtió en Haseki, un título nunca antes otorgado en la historia otomana, gracias a una combinación de inteligencia, estrategia y el amor absoluto de Suleimán el Magnífico. Su ascenso fue único y rompió con siglos de tradición en el harem. ¿Quién era o qué era una Haseki sultán? Antes de Hurrem, el título Haseki, que significa favorita o consorte principal, no existía. Tradicionalmente, las concubinas del sultán no tenían un título especial más allá de madre del príncipe o valide sultán cuando su hijo llegaba al trono. Pero Hurrem cambió la historia al convertirse en la única mujer en la vida de Suleimán, porque él le otorgó el título de Haseki sultán, lo que la colocó por encima de todas las demás concubinas y le dio un estatus similar al de una reina. El mayor golpe de autoridad de Hurrem fue cuando se casó con Suleimán al convertirse en su esposa legítima. Antes de Hurrem, ningún sultán otomano se casaba oficialmente. Las madres de los sultanes solían ser concubinas que, tras dar a luz, se retiraban del palacio. Pero Suleimán hizo una excepción con Hurrem y contrajo matrimonio con ella en una ceremonia formal. ¿Por qué Suleimán le otorgó el título de Haseki? El amor entre Suleimán y Hurrem es una de las historias más poderosas en el Imperio Otomano. Pero su ascenso no fue por amor, no solo fue por amor, hubo razones políticas detrás de su nombramiento como Haseki sultán. Seguridad dinástica. Al darle un estatus oficial, Suleimán protegía a los hijos de Hurrem y aseguraba su ascensión al trono. Por poder y confianza. Hurrem era su consejera política y Suleimán confiaba en su juicio, más que en sus propios visires. ¿Qué implicaba ser Haseki sultán? Como Haseki sultán, Hurrem se convirtió en la mujer más poderosa del Imperio Otomano después de Suleimán. Recibía un estipendio enorme, mayor que el de cualquier otra mujer en la historia del harem. Vivía en el Palacio Topkapi en lugar de ser enviada a otra provincia, como las concubinas tradicionales. Se convirtió en una filántropa, financiando la construcción de mezquitas, hospitales y escuelas. Ejerció influencia política participando en asuntos de Estado e incluso escribiendo cartas a gobernantes extranjeros. Después de su muerte, el título de Haseki sultán se convirtió en una posición oficial en el Imperio Otomano y fue utilizado por las esposas e influyentes concubinas de los siguientes sultanes. Hurrem, sin duda, cambió para siempre el rol de la mujer en la dinastía otomana. Este matrimonio con Suleimán no solo legitimó su poder, sino también le dio aún más influencia en la política. Ahora ya no era solo una concubina favorita, sino su esposa y consejera oficial. El matrimonio de Hurrem y Suleimán causó escándalo dentro del imperio, ya que se veía como una ruptura total a las tradiciones,
La corte y los visires se opusieron, pero Suleimán no les hizo caso y siguió concediéndole poder a Hurrem. Además de su influencia política, Hurrem fue una gran benefactora. Promovió la construcción de mezquitas, hospitales, albergues en Estambul y en otras ciudades del imperio. Su obra más destacada es el complejo de la mezquita de Haseki Hurrem en Estambul. Hurrem falleció en 1558 antes de la muerte de Suleimán y fue enterrada en un mausoleo dentro del complejo de la mezquita de Suleimán. Su legado siguió vivo a través de su hijo Selim II, quien se convirtió en sultán después de la muerte de su padre. Pero Hurrem fue una mujer maquiavélica o una visionaria. La reputación de Hurrem sultán estuvo fuertemente influenciada por el contexto misógino y machista del siglo XVI. Tanto dentro del Imperio Otomano como en Europa, su ascenso al poder fue tan inusual y rompedor que no solo generó admiración y temor, sino también odio y rumores malintencionados que a menudo la pintaban como una bruja manipuladora y despiadada. En el sistema otomano, las mujeres del harem tenían una función muy clara: dar hijos al sultán y luego retirarse cuando su hijo creciera. Nunca se esperaba que una concubina tuviera voz en asuntos políticos. Hurrem rompió por completo con esta tradición al convertirse en esposa legítima de Suleimán, algo sin precedentes. Permaneció en Topkapi en lugar de mudarse con su hijo a otra provincia, lo que hacían todas las concubinas, interferir también en asuntos políticos y tener influencia sobre el sultán. Para los hombres de la época su poder era incomprensible y contrario al orden natural. Al no poder explicar cómo una mujer extranjera había conquistado la mente y el corazón del sultán más poderoso del mundo, sugirieron explicaciones fantasiosas y misóginas. Debía ser una bruja o una hechicera que lo había embrujado. El hecho de que Hurrem fuera esclava y cristiana de nacimiento la hacían más sospechosa en aquella época. Europa y el mundo musulmán estaban llenos de supersticiones sobre magia negra y brujería. Algunos rumores decían que usaba pociones o hechizos para mantener a Suleimán bajo su dominio. Hay cartas de embajadores venecianos y persas que describen a Hurrem como una encantadora que había enloquecido a Suleimán. Además, su gran rival Mahidevran y sus enemigos en la corte ayudaron a esparcir rumores que la presentaban como una manipuladora cruel que destruyó a Mustafa y al gran visir Ibrahim Pasha para asegurarse de que sus hijos heredaran el trono. En Europa la historia de Hurrem causó tanto impacto como en el mundo otomano. Mientras en Occidente la mujer estaba relegada a la obediencia total, los europeos no podían creer que una esclava cristiana hubiera llegado tan alto en el Imperio Otomano. Los relatos de la época la describen con dos visiones opuestas. La primera como una mujer astuta e inteligente que cambió la historia. La segunda como una bruja malvada que embrujó a Suleimán para destruir al imperio desde dentro. Incluso en la literatura y el arte europeo de siglos posteriores, Hurrem aparece como una mujer fatal que arruinó al gobierno de Suleimán. Su papel en la muerte de Mustafa es visto como una de las pruebas más fuertes de su maldad, aunque en realidad lo que hizo fue jugar el juego político del poder como muchos hombres antes que ella. A diferencia de otras figuras masculinas del Imperio Otomano que también fueron despiadadas en el poder, Hurrem aún sigue siendo juzgada con más dureza, mientras que sultanes como Selim I, Mehmed II o el mismo Suleimán tomaron decisiones brutales por el bien del imperio y fueron llamados grandes estrategas. A Hurrem la han llamado intrigante, manipuladora y villana por hacer exactamente lo mismo. Esto se debe a que en la mentalidad de la época y en parte de la historia oficial posterior, una mujer no debía gobernar ni tener influencia en el Estado. Por eso, a pesar de haber dejado un legado de obras benéficas y haber sido fundamental en la política otomana, su historia sigue rodeada de prejuicios. Pero, en realidad, entonces, ¿Hurrem fue una bruja o una visionaria? Hurrem fue una mujer adelantada a su tiempo, que supo moverse en un mundo dominado por hombres, pero la misoginia de la época hizo que su historia fuera contada como la de una mala mujer, en lugar de una líder inteligente y estratégica.
Si Hurrem hubiese sido hombre, probablemente hoy la recordaríamos como una gran estadista en lugar de una manipuladora peligrosa. Su historia nos muestra cómo las mujeres poderosas de la época han sido víctimas de mitos y calumnias solo por desafiar al sistema. Pero ahora lo más importante, dime en comentarios qué opinas tú al respecto. ¿Crees que Hurrem fue más víctima de su contexto o realmente jugó un papel despiadado en la corte? Mi nombre es Elena y esto fue Mujeres Fabulosas en la Historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita, pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.